Hola, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar acerca de cómo se hace un diagnóstico. Tenemos varios días, varios programas que hemos estado platicando acerca de qué aspectos observar en el desarrollo de nuestros hijos que pueden ser estas señales de alerta o de alarma que son importantes verificar o realizar una revisión con un especialista. Pero el día de hoy les voy a platicar o vamos a abordar el tema de cómo debe de ser la visita con el especialista, con el diagnóstico, cómo enfrentarnos a él, qué aspectos tienen que suceder a fin de poderle poner un nombre a todo lo que está viviendo nuestro hijo. Pero ojo, en ocasiones son aspectos totalmente naturales y nuestro hijo puede estar viviendo un rezago en su desarrollo por otros factores y no siempre tiene que ver con un trastorno del neurodesarrollo. Pero para dejar claras estas ideas y profundizar acerca de este tema, nos acompaña Ale Certuche. Ella es psicóloga infantil. Bienvenida, Ale. Hola, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Es un placer que estés aquí. Gracias. Oye, Ale, platícanos. Si papá, mamá ya observaron que hay estas señales de las cuales tenemos varios programas hablando y deciden sacar una cita con el especialista, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, llegan ahí y a veces los papás piensan que ya van a salir con un papelito que les diga, tu hijo tiene trastorno tal. Definitivamente llegan los papás. No es así. Y no es así. Definitivamente llegan los papás primero preguntando, oye, me dijeron alguna persona, no quiero decir, no sé, hay veces que son maestros, hay veces que son tíos, primos, mamás, etcétera, que tiene esto, que tiene síntomas de esto, y ya te van con una etiqueta al centro diciendo, algo tiene, y creo que se llama, la mayoría de las personas creen que se llama autismo, cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo. Sí, ahorita yo creo que es de los trastornos que más difusión se le ha dado y que lamentablemente a veces los papás hacen su búsqueda por internet y diagnostican a sus hijos sin tener en cuenta muchos factores que van sucediendo alrededor. O bien, esto que comentas, de que hablan con la prima, la vecina y les dice, así le pasó al mío o así le pasó a un amiguito de la escuela y era autismo. Entonces ya llegan a veces con esta información. Y que ahí es bien importante decir, a ver, ¿por qué tú crees que trae esta información, no? O sea, a ver, es que camina de puntitas, es que no habla y nada más. No necesariamente a veces tener síntomas de un trastorno significa que lo tienes. No es como si tú estornudas ahorita y yo te pregunto si tienes COVID, pues a lo mejor y traes una alergia, traes alguna otra cuestión. Una cosa son los síntomas y otro ya asegurar un trastorno. Entonces llegan los papás y aquí es bien importante platicar con ellos y decirles cómo ayudarlos, ¿no? Hay que hacer un equipo de trabajo primero que nada, que tengamos a un neuropediatra, que tengamos a la neuropsicóloga, que tengamos a un psicopedagogo y a lo mejor hasta un especialista en la alimentación, que para muchos trastornos es bien importante el cambio de alimentación. De ahí ya se platica con ellos, cuál es el motivo de consulta, qué pasa, y sobre la marcha la información que te van dando. Hay niños que a lo mejor hay veces que están todo el día en sus casas, con la cuidadora, la mamá con el celular, no hay estimulación, y entonces a lo mejor el niño solamente presenta un retraso en el desarrollo del lenguaje. Así es. Pero no necesariamente un trastorno del espectro autista. Entonces, por eso es bien importante, porque dicen, ahora, ¿qué pasó en el mundo que ahora sube el autismo? Ahora todo el mundo tiene autismo. A ver, sí hay más autismo, pero también hay más trastorno del procesamiento sensorial, hay hipersensibilidad, hiposensibilidad táctil, o sea, te puedo decir que muchos de esos síntomas llevan a confundirse con un otro tipo de trastorno, ¿no? Entonces es bien especial poner atención en todas y cada uno de los detallitos que te van platicando los papás. Por eso es súper importante el transmitirles a los papás qué información es la que deben de buscar o qué es lo que va a suceder. En ese momento que yo decido sacar cita con un especialista, por ejemplo, en un especialista del neurodesarrollo, lo primero que va a suceder es este proceso de entrevista y no siempre acude el niño. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es toda la información de enfermedades, de crianza, de si ha tenido a lo mejor alguna cirugía, si ha tenido temas respiratorios, lo que comentabas ahorita de quién es el cuidador, cuáles son los hábitos que normalmente suele haber en la casa, porque
vemos a lo mejor un uso continuo del iPad o de las pantallas, adicional a que el niño lleva una mala alimentación porque pues es hijo único y quiere nuggets y pues le compran sus nuggets. Sí. Entonces todos esos factores vienen y pueden ser aspectos que confundan síntomas y que no sea un trastorno del espectro autista. Entonces, esa entrevista es sumamente importante porque nos permite a nosotros saber cuál va a ser el camino y nosotros empezar como especialistas a plantear hipótesis y decir, bueno, si hay elementos suficientes para una sospecha, para un trastorno del neurodesarrollo o no los hay. Es bien importante, fíjate, ahorita que dices esa parte, porque hay veces que están los papás platicando y tu cabeza está... A ver, tengo 10 cartas sobre la mesa, vamos a descartar A, vamos a descartar B, vamos a descartar C, porque vas preguntando, a ver, y gateó y llevo, porque hay que regresarnos. En la entrevista inicial es bien importante que vayas sin bebé, sin hijo, para poder estar concentrado y poder platicar, porque hay veces que me dicen, es que nadie me lo puede cuidar. A mí no me gusta platicar enfrente de los niños porque pues los niños se creen todo lo que escuchan, ¿no? Lo internan. Entonces, y dos, me gusta papás tranquilos donde podamos estar platicando paso A, paso B, paso C. Entonces hay que hacer una entrevista para ver desde el proceso de embarazo, cómo viviste el embarazo, tuviste situaciones, nació en la semana 36 o ya nació después de la semana 36, gateó, caminó. Primero esa entrevista es bien importante para poder determinar si hay que aplicar solo una prueba de perfil del desarrollo 3 para ver cómo está en las 5 áreas del desarrollo y de ahí saber si hay que darle oportunidad primero de trabajar alguna habilidad que no ha logrado, ¿verdad? No porque no hable significa que nunca lo va a lograr hacer. Así es. Entonces primero hay que ver en qué nivel está, como siempre le digo a los papás, es bien importante buscar el qué para saber cómo lo podemos ayudar. Entonces, primero es la entrevista inicial. Una vez que tienes eso, hay que hacer las baterías de pruebas. Hay que tener papelito para poder ver qué realmente es lo que está pasando. Si el niño no se presta porque su conducta no se deja, porque no tiene una buena comunicación, porque no sabe escribir, entonces es importante aplicar y saber qué otro tipo de baterías se puede o por medio de entrevistas a los padres llenar algún formulario y darle una oportunidad para poder empezar a trabajar esa habilidad que no tiene y a lo mejor después presentar ahora sí la prueba para decir, a ver, ya lo trabajamos, no se obtuvo y ahora sí entra dentro para marcar, ¿no? Porque las pruebas también son muy objetivas. ¿Lo hacen sí o no? Exacto. Y esto también es bien importante, el proceso de evaluación, porque por un lado nos da claridad acerca de cuáles van a ser los objetivos de trabajo a nivel terapéutico. Y también y nos da claridad también, a su vez, para informar a los papás de cuáles son las áreas de oportunidad del niño y hacia qué es el siguiente escalón que vamos a subir. Porque a veces también las expectativas de papá a la hora de acudir a una consulta son muy distintas a las necesidades que el niño está presentando. Totalmente. Entonces, perdón que te interrumpa, pero ahí sí, los papás llegan y me dicen, es que ya quiero que hable. Esa es la necesidad más primordial de todos los papás, ¿no? Claro. Quiero que hable, pero llegas y dices, a ver, primero necesitamos la atención para que logre hablar, o primero necesitamos la imitación para que logre hablar. Entonces, al hacer estas baterías de prueba es bien importante porque de ahí sacas el plan de trabajo con los niños. Y a veces le digo a los papás, hay que estar tranquilos porque primero necesitamos llegar a B, C para poder llegar al lenguaje que es el D. Exacto. Entonces, hay que ser muy, muy claros con los papás también de decir los procesos terapéuticos para que sepan de qué manera se tienen que llevar a cabo y qué expectativas ellos tengan también, porque luego pasa el mes y al mes ya te dicen, y todavía no habla. Claro. No, es que apenas estamos en la parte de atención o de conducta o de imitación. Entonces, totalmente. Claro, y si les compartimos a los papás estos objetivos, van a ir observándolos en sus hijos y va a ser una motivación no solo para el niño en el proceso terapéutico, sino para toda la familia. Y necesitamos una familia que colabore, que se involucre, que intervenga, que esté relajada, que aporte. Entonces, sí necesitamos como un perfil muy claro o un rol muy claro de cómo debe ser la familia. Y a mí me gustaría puntualizar algo
que es que siempre se puede evaluar. O sea, no se vale que a lo mejor como papás acudamos a un centro y se omita la parte de la entrevista porque yo saqué la cita y dije que el niño ocupaba lenguaje y lo pasaron directamente al salón de lenguaje. No se vale. No se vale tampoco el que la persona haga entrevista pero no haga evaluación, porque ya me dijiste que el niño no habla, entonces voy a empezar a trabajar con él la parte de comunicación y lenguaje. Y tampoco se vale que no demos como especialistas un reporte por escrito, porque recordemos que los papás van a acudir con nosotros, pero también van a ir con el neuropediatra o con el paido o van a ir con el nutriólogo y que necesitan saber qué es lo que está sucediendo con el desarrollo del niño, incluso con la escuela, porque normalmente también hay necesidades a nivel académico que la escuela tiene que saber por dónde caminar, hacia dónde ir. Parte del equipo, que se me olvidaba decirte, es escuela también. Claro. Y también súper importante, físicamente saber que estén bien. ¿A qué voy? Que escuchen bien, que tengan los decibeles auditivos. O sea, descartar todo lo físico para poder ahora sí irnos a la parte conductual. Así es. Pues muchísimas gracias por estos tips. ¿Nos puedes platicar, Ale, dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Estoy como psicóloga Ale Mom en Instagram y mi centro se llama Espacio de Genios, pero si gustan por Instagram, cualquier duda que tengan, darme un like, escribirme y por ahí les contesto. Muchísimas gracias, Ale. Yo nada más les recuerdo que es bien importante que acudan con los especialistas adecuados, con especialistas de niños, si su hijo es niño, adolescentes, adultos. Hay una especialidad para cada una de las necesidades que está presentando alguno de los miembros de tu familia. Les recuerdo que el bienestar empieza por ti. Yo soy Pris Medina y me encuentran en redes sociales como Lic Pris Medina. Gracias.